El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles que hoy acabamos de leer nos está hablando de algo trascendental para la Iglesia, queridos hermanos. Y es que algunos judíos venidos de otras ciudades y pueblos llegaron hasta donde estaba Pablo y Bernabé, les hicieron una exigencia, que todos los paganos que se habían convertido se tenían que circuncidar, que era una práctica normal entre los judíos, pero no normal entre los demás. Pero ellos llegaron a hacer esa exigencia de que si iban a abrazar la fe y el cristianismo, tenían que circuncidarse como todos los judíos y que seguían la ley de Moisés. Pues entonces hubo una situación ahí, un tira y afloje entre Pablo y Bernabé y entre Bernabé y Pablo con los demás judíos que querían que se institucionalizara en la fe cristiana la circuncisión. Pues, queridos hermanos, esto origina que Pablo y Bernabé tomen la determinación de subir a Jerusalén para reunirse con los demás apóstoles y analizar allí la situación. ¿Por qué les digo que esto es trascendental para la Iglesia? Porque se da el primer concilio de Jerusalén, o sea, la reunión de los obispos que normalmente nosotros conocemos, se realiza en esta ocasión en Jerusalén. Todos los apóstoles reunidos y algunos presbíteros toman una determinación sobre esta situación que preocupaba a la iglesia naciente y que no quería desechar a los judíos, pero tampoco a los paganos que se convertían y que iban llegando a la fe cristiana. Entonces, queridos hermanos, es trascendental porque de esa misma forma en que los apóstoles Bernabé y Pablo deciden ir a juntarse con los más, a reunirse con los demás apóstoles para dirimir una situación que está dividiendo a la iglesia, una situación que preocupa a la iglesia, de esa misma forma es que en adelante la iglesia
soluciona todas las diferentes situaciones que se han ido presentando a lo largo de la historia, las diferentes herejías que se han suscitado dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero que van a tratar de dividir a la iglesia, siempre en la mayoría de los casos han dado origen a los concilios, porque se presenta una situación tan álgida que se necesita que se reúnan los obispos, que se escuchen, que hablen, que están escuchando en sus pueblos, qué es lo más conveniente para cada uno de los pueblos, qué es lo más conveniente para la iglesia. Y allí se solucionan las situaciones. Ya durante estos otros días vamos a ver cómo se soluciona el conflicto, el problema que en estos momentos atañe a la iglesia. Obviamente, porque la iglesia va creciendo, porque se va fortaleciendo, porque cada día son más los que se van adhiriendo al nuevo camino, a la fe. Por eso hay necesidad de solucionar las diferencias que se van presentando. Y de esa misma forma lo deberíamos de solucionar nosotros, queridos hermanos. En efecto, siempre se debe de presentar, queridos hermanos, la reunión de los fieles, la reunión de los grupos apostólicos y mirar las diferencias que se van presentando en la comunidad para que, queridos hermanos, se les pueda dar una solución coherente, una solución certera, firme, fija y que no se preste para comenzar a crear comentarios y rumores que de pronto no vayan a aportarle al crecimiento de la comunidad, sino que de pronto más bien por ahí se nos filtre el enemigo y trate de diezmar la fuerza que la comunidad va tomando. Todo esto se presenta, queridos hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, de los grupos, de las comunidades, de las parroquias, siempre, queridos hermanos, donde hay un grupo de personas en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, queriendo trabajar, allí se van a presentar diferencias, porque todos pensamos diferentes, no porque todos seamos y pertenezcamos al mismo credo religioso, pensamos igual. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios necesita de todos y cada uno de nosotros, no porque Él no sea capaz, sino porque somos sus instrumentos en sus manos, para que se fortalezca la iglesia, se fortalezcan los argumentos. Y por eso, queridos hermanos, es que se da la permanencia de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver con ese mismo verbo, permaneced unidos a Cristo Jesús, y de esa misma forma vamos a poder salir adelante. Si no hubiese sido por los que han querido dividir la iglesia o por quienes la han dividido, la iglesia no se había fortalecido. Si no hubiese sido por Martín Lutero, que dio carta abierta para que entre sus seguidores se leyera la palabra de Dios, muy probablemente la iglesia todavía no se había abierto a leer la palabra de Dios. Con toda seguridad que todas esas oposiciones, que todos esos embates del enemigo, que todas esas situaciones que ponen a tambalear la barca de la iglesia, la vuelven más fuerte, queridos hermanos, la vuelven más fuerte. Y la iglesia se abrió y permitió que todos los fieles comenzaran a estudiar la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos nosotros el fortalecimiento de los laicos, el fortalecimiento de los fieles, de los que van y vienen, y que de una u otra forma se han desarrollado al interior de la iglesia procesos muy hermosos para que los fieles laicos se formen, tengan propiedad en sus argumentos, defiendan la fe y ya no nos dé miedo salir y hablar de la palabra de Dios como antes lo hacíamos. Nos daba miedo
y cuando llegaban los hermanos esperados en la fe, con la Biblia en la mano y tocaban la puerta, nos llenábamos de pánico. Ya no hay problema. Los podemos invitar a que sigan y poderles hablar de Dios y poder refutar de pronto sus argumentos y poder hablar de las imágenes y poder hablar de la Santísima Virgen María y poder hablar del Señor Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad y todo lo demás, y hablar de la resurrección y de los muertos y de las benditas almas del purgatorio. Todo eso hace parte de nuestra fe cristiana católica. Pero, queridos hermanos, que si nosotros no nos preocupamos por conocer un poquitico más de esos aspectos bonitos que caracterizan a la fe católica, pues mañana o pasado mañana nos cogen por ahí y ahí mismo le van diciendo a uno cualquier cosita y uno va comenzando, pues sí, parece que me está diciendo como la verdad. Sí, yo ahora le voy a preguntar al Padre porque a mí sí me preocupa eso, porque es que en el templo hay muchas imágenes. Entonces nos comienza el enemigo a azuzar, inmediatamente se nos va robando la fe. Pues no, queridos hermanos, hay argumentos muy sólidos en la fe cristiana, en la fe católica, que nos dan propiedad para hablar en cualquier parte y defender las imágenes, el cielo, el infierno, los difuntos. O sea, que es que nos van diciendo cosas que nosotros vamos pensando que es así. Y sacan apartes de los textos bíblicos y te comienzan a decir, mire, es que aquí dice que van a ser 144,000 los que se salven. Y entonces uno dice, Dios mío, sí, esta gente sí dice la verdad, y uno se va yendo para allá. Pero sacan esa partecita. Recuerden, un texto sacado del contexto se vuelve en un pretexto. Y de ahí en adelante, queridos hermanos, nosotros quedamos ahí enganchados y después venimos aquí a decir, Padre, usted dice mentiras, usted tal cosa, usted tal otra, la iglesia sí es la ramera de la que habla. No, hijos, no. Cristiano, católico, que no se forme, queridos hermanos, está llamado a que mañana o pasado mañana termine por ahí en cualquier secta, siguiendo cualquier credo religioso. Se los he dicho muchas veces, con esto no los estoy regañando, sino diciéndoles que recordemos que son varias las veces en que yo les he hecho énfasis de algo. Hijos, si nosotros nos dedicamos en algún espacio del día, como se los he pedido en muchas ocasiones, a estudiar la historia de la iglesia, nosotros nunca nos vamos a ir de la iglesia, porque es bellísima. Si nosotros nos dedicamos a leer la vida de los santos, nunca nos vamos a ir de la iglesia, porque en ellos encontramos la forma especial, primero, de poner en práctica el evangelio, y segundo, de darnos cuenta cómo es tal el amor por el que uno puede llegar a amar a Cristo Jesús, que sea capaz sin ningún inconveniente de dar la vida por Cristo, por la iglesia y por la fe y por los hermanos. Eso no es fácil, hijos. Pero si hay seres humanos como ustedes y como yo que lo han hecho, es porque hay algo supremamente grande en la iglesia. Y que son muchos los mártires, queridos hermanos, que iban al suplicio muertos de la risa en la fe, deseando profundamente encontrarse ya enseguida con Dios. ¿Cuántos camino al Coliseo romano, donde los tiraban allá y salían las fieras y los devoraban? Mientras iban hacia allá, se acercaban personas y trataban de seducirlos. Retírate, sí, no te dejes matar, mira tal cosa. Y ellos decían, en el pasar por medio de la gente,
estoy feliz, veo que el cielo se está abriendo para mí. Eso es algo muy hermoso, queridos hermanos. Uno saber que ya enseguida va a morir, pero que esa será la forma de nacer para la vida eterna. Algo tenían ellos, queridos hermanos, algo el Señor les había mostrado para permanecer siempre firmes, sólidos a los pies del Señor. Y es lo que el Evangelio hoy nos quiere dar a entender. Es el mensaje del Evangelio hoy. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Queridos hermanos, de este Evangelio nosotros ya sabemos pues el mensaje, y el mensaje es permanecer unidos al tronco de la mata, del árbol, para poder recibir la savia que me alimenta. La savia para nosotros, queridos hermanos, es lo más hermoso que tenemos en la iglesia, la vida sacramental y la vida de estado de gracia. La gracia santificante que se recibe en el bautismo y que no es nada más que estar completamente unidos y aferrados a Cristo Jesús. No es nada más. Vivir aferrados a Cristo Jesús. Y de ahí en adelante, queridos hermanos, es mirar cómo podemos permanecer. Naturalmente, ¿qué sucede con una ramita que uno le arranca al tronco? Pues que por la tarde ya uno la arranca por la mañana y está verdecita, y al mediodía ya está amarilla, y por la tarde ya está casi seca, porque no tiene el fluido vital que la ayuda a permanecer viva, que es la savia. Para nosotros la sangre, queridos hermanos, un miembro de nuestro cuerpo que se arranca, se muere, queridos hermanos, y no va a haber absolutamente más nada. Pero si permanecen unidos al cuerpo, la sangre que pasa por todos sus tejidos, por todos sus miembros, no va a dejar que se muera. Pues la gracia santificante que nos llega por el bautismo nos mueve espiritualmente en la iglesia a todos y nos orienta, queridos hermanos, para que sigamos a Cristo Jesús. Es de tu elección en estos momentos. Cuando el bautismo nosotros no teníamos capacidad de decidir, pero en la confirmación ya teníamos alrededor mínimo unos 14 años y en ese momento ya podíamos decidir confirmarnos. Muy probablemente todavía nuestros padres nos hacían fuerza y nos imponían la fe cristiana y católica y nos llevaban a hacer la preparación para la confirmación y recibir el sacramento. Pero en estos momentos la elección es tuya. Tú decides quedarte en la iglesia o apostatar de ella o irte a otro credo religioso o irte a otra parte donde quieras profesar la fe que allá tengan. Yo te diría, estudia y conoce primero la iglesia y la vida de los santos y nunca pensarás en irte de esta hermosura de fe que es la que Cristo fundó, queridos hermanos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. La palabra que el Señor nos ha hablado es esta. El contexto del Evangelio es finalizando la última cena. Estos evangelios son los últimos discursos del Señor Jesús, donde Él se despedía y donde Él dejaba el legado, la herencia para toda la humanidad, para la iglesia, para sus apóstoles, para sus discípulos y para cada uno de nosotros.
Pues, queridos hermanos, la semana pasada les hablaba del texto y del término de permanecer. Hoy el Señor Jesús nos hace un fuerte énfasis de ese mismo término. Permanezcan unidos a la vid. La vid nuestra es Cristo Jesús. Permanezcamos ahí unidos. Hijos, hay veces que uno se levanta y no siente absolutamente nada. Hay veces, bueno, eso a mí no me sucede desde hace muchísimos años. Antes sí, me levantaba y yo ponía los pies en el piso y decía, qué aburrición, qué pereza, qué desolación. Pues no vivía una vida sacramental y no vivía una vida en estado de gracia, y de ahí en adelante todo se le vuelve a uno una bola de nieve que lo asfixia. Pero hijos, si todavía hay situaciones o momentos en los que te despiertas y tú no sientes toda esa gracia, esa alegría, esa felicidad, ese deseo de amar y de glorificar a Dios, de gritar que Dios está vivo, de darle gracias a Dios por el don de la vida, hay que revisar la vida, hijos. Hay que revisarla porque hay algo que no está funcionando bien. Puede ser que todavía haya algo que esté necesitando cuadrar y ajustar. ¿Qué pasa en tu vida de fe? ¿Qué pasa en el diario vivir? ¿Qué te asusta? ¿Qué te aqueja? ¿Qué te roba la paz? Porque muchas veces cuando uno se despierta, puede uno inmediatamente, ay, esa reunión ahora, ay, Dios mío, ¿qué te pasa con esa reunión? Que nada te turbe, que nada te espante. El que tiene a Dios solo le basta y nada más. Entonces es uno comenzar a mirar con quiénes te vas a reunir, qué es lo que se va a tratar allí que te da susto, que te da miedo, que te roba la paz, que prefieres morirte. Puede ser que no la hayas preparado bien, pues hay que dedicar un espacio también a las diferentes obligaciones que tenemos para poder sacarlas adelante. Y con toda seguridad, esos fantasmas que inmediatamente surgen se van a ir desvaneciendo. Recuerden, hijos, al Hijo de Dios, a la hija de Dios, Satanás está así, atento, para mirar por dónde le puede angustiar, para mirar por dónde te puede desesperar, para mirar por dónde te logra ir separando de la gracia y de la relación personal con el Señor. Entonces, cuando tú te levantas así, ay, qué pereza, yo no quiero vivir, ahí mismo surge Satanás y te dice, claro, ¿para qué vas a ir a misa? A ti te falta es descansar, vuélvete a acostar, descansa, la iglesia siempre te ha enredado. Y entonces uno dice, pues sí, yo pasé mala noche, sí, yo quiero descansar. Y entonces se va uno quedando y otra vez vuelve y se echa las cobijas. ¿Quién ganó? Yo les he dicho a ustedes, yo me levanto a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. De una, pa'l piso. Porque de lo contrario, hijos, con toda seguridad, comenzamos a sentir, sí, yo creo que me hace falta dormir un poquito más. Y entonces ahí nos vamos quedando. De esa misma forma, hijos, sucede todo en nuestra vida. Recuerden, está el espíritu humano dentro de nosotros y está el Espíritu de Dios. Y están constantemente en un combate supremamente duro. Ante cualquier situación, yo me encuentro el billete que se le acaba de caer a la señora y comienza el espíritu humano, cógelo, es para ti, vete a desayunar, paga los servicios. Y el espíritu humano a decirle, no señor, ya sabes a quién se le cayó, si sabes de quién es y lo dejas para ti es robo. Y entonces comienza uno ahí, y eso a mí me da de todo, queridos hermanos,
porque entonces, ¿dónde está la fe? ¿Y dónde está lo que hemos caminado? No debería de suceder eso en nosotros. Inmediatamente veo el billete que se le cae al hermano, pues lo cojo y no dudo en ir a decirle, mira, se te cayó. Porque si yo comienzo a permitir ese diálogo, puedo caer en el pecado. Yo ya tengo que tener eso claro, hijos. Y cuando yo comienzo a dudar, comienzo a desprenderme del tronco, de la vid que es Cristo Jesús. Cuando yo inmediatamente tomo la determinación, coger el señora, señor, se le cayó de una, me uno más fuertemente al tronco, a la vid que es Cristo Jesús, que me salva de todo eso. Pero cuando yo permito ese diálogo o entro en esas ambivalencias, hijos, estoy casi perdido. La gracia santificante me acompaña, pero yo tomo la determinación. No se lo dejemos todo a Dios. Dios nos regaló el libre albedrío y nosotros decidimos en qué momento lo hacemos o no lo hacemos. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Si tú no tomas la determinación, Dios se queda con los brazos abiertos esperando. Permanezcamos unidos a nuestra vid hermosa que es Cristo Jesús. Permanezcamos unidos a la Santa Eucaristía. Permanezcamos unidos como iglesia. Permanezcamos unidos como hermanos que se congregan en la iglesia para beber la savia que nos dará la fuerza de la palabra y de la Eucaristía. La savia, la gracia santificante del Señor para poder seguir adelante, hermanos. Y que un mísero billete no me ponga a tambalear la salvación, hijos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.